Thomson hace otro experimento que tiene que ver también justamente la expansión. Y hace lo siguiente. Entonces, que es en definitiva un sistema que va a permitir luego, posteriormente, licuar los gases. El sistema para licuar los gases vamos a usar este equipo, digamos así. Entonces, supongamos que yo tengo un compresor donde tengo un circuito, vamos a decir que sea el circuito, así, A, y vuelve. Aquí, por supuesto, va a haber una presión P1 y aquí va a haber una presión P2 de regreso. Que son controlados, porque esto, digamos, puedo controlar qué presión largo y puedo controlar qué presión ingresa. Cuando se trata de un compresor, digamos, de evitar las gomas, el P2 es la atmósfera y el P1 es lo que larga. ¿Está bien? Pero en este caso, como es un circuito cerrado, tengo esta condición de P1 que sale y P2 que ingresa. ¿Qué ocurre esto si, por ejemplo, yo hiciera un estrangulamiento? Entonces tomo esto. En definitiva, la aplicación del principio de Heladera, el principio del funcionamiento de Heladera. Hago un zoom en esto, lo hago más grande y vemos qué ocurre. Entonces, ¿qué hago? Hago esto mismo, más grande, y digo esto viene así, hace una cosa. Aquí tengo paredes adiabáticas. Y aquí pongo lo que vamos a llamar esta punta, o sea, para acá ingresa el P1 y aquí sale el P2. Estoy tirando, por ejemplo, de que hay pérdida de carga. Supongamos que yo logro poner P1 y P2 igual. Eso es lo mismo que esto, nada más que esto que está. Entonces, logro pasar del estado transitorio al estado estacionario. ¿Qué es el estado estacionario? Es aquel donde las propiedades se mantienen constantes, no son iguales. Se mantienen constantes. Significa, digamos, que si yo tomo en cualquier sitio acá, las propiedades termodinámicas marcan ese sistema son constantes. ¿Sí? Y acá, como es acá, esto es aislado, yo debería suponer que tampoco habría una pérdida de calor. Vamos a ver cómo lo podemos conseguir. Entonces, yo voy a dejar lograr el estado estacionario, que significa que las líneas serían, digamos, láminas horizontales, ¿verdad? Estado laminar. Mira esto. Y aquí habría entonces una expansión del gas que sale. Antes era freón, pero ahora ha cambiado. Entonces, como la presión P2 es menor, evidentemente que hay una expansión. Si alguien le pregunta entonces qué ocurre en una expansión, van a decir seguramente que se enfría. Pero vamos a ver que no siempre es así. Entonces, laminar, o sea, estaría estacionario. El fluido está estacionario. O sea, son, digamos, el fluido laminar, flujo laminar. Flujo laminar. Entonces, cuando esto ocurre, yo necesito medir la temperatura. Yo estoy seguro que acá es flujo laminar y acá es flujo laminar. Acá dentro del tapón no sé qué ocurre. Puede ser flujo turbulento. Eso no me interesa. Entonces, ¿qué hago? Aquí voy a poner el termómetro, que va a medir T1, y aquí voy a poner otro, que va a medir T2. ¿Sí? Aplico el primer principio a todo esto. Pero ¿cómo voy a hacer para poder, en definitiva, seguirlo? Por eso cuando veíamos sistemas, el sistema podía estar limitado por paredes y eran paredes rígidas, ese era sistema. Ahora, cuando el sistema, digamos, era un fluido que se desplazaba, lo que hacíamos tomar una unidad, un kilo, un metro cúbico, y lo seguíamos. ¿Está bien? ¿Se recuerdan esto? No se pierdan. Esto lo teníamos así, después tomábamos una unidad, metro cúbico, un kilo, lo seguíamos durante todo el circuito y vemos cómo se comportaba y lo estudiábamos. Acá lo mismo. Acá, como se trata de un fluido, lo que yo voy a hacer va a ser tomar una cantidad unitaria y ver qué ocurre. Pero como es laminar, ¿qué digo? Invento, acá pongo símbolos, digamos, imaginarios,
unido solidariamente con otro émbolo que está acá. ¿Sí? Eso al principio. Entonces yo veo qué ocurre cuando se mueve. Cuando se mueve, luego más chiquita si no es tan complicado, cuando se mueve, si ello sigue siendo el tapón poroso, este va a estar acá, y solidariamente esto va a estar acá. Y al final, cuando ya llegamos al final, vamos a tener el tapón poroso para acá, acá va a estar uno, y el otro va a estar unido solidariamente acá. En tres estados distintos, en tres tiempos distintos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo sigo. Esa unidad la sigo. Yo aplico el primer principio. Supongamos que yo sea delta U igual a Q menos W. Como yo digo que se trata de un sistema con paredes adiabáticas, evidentemente en este tapón poroso Q no existe. ¿Vale? Q es igual a 0. Pero en realidad, como se trata de un sistema real, ustedes se imaginan sus calefones instantáneos. Cuando usted abre la llave de la cocina, el agua sale fría, se va calentando, después se mantiene caliente, en la misma temperatura, no significa que la temperatura de salida es igual a la temperatura de salida del calefón, sea la misma que yo recibo acá. Significa que hay pérdidas permanentes, pero si la temperatura la tengo constante, no hay cambio de temperatura. O sea, Q es constante, lo que está saliendo es constante. Por lo tanto, si lo asumo como matemáticamente, el diferencial de Q es 0. ¿Siguen? ¿Sí? O sea, digo, si yo asumo de que se trata matemáticamente ese cambio, si el calor que pierde el sistema real se mantiene el mismo, los incrementos son 0. O sea, este diferencial de Q es 0. Además de eso, porque está unido, cerrado por paredes adiabáticas. Entonces va a quedar que el delta U es igual al menos trabajo. ¿Cuál trabajo? ¿Cuál trabajo? Fíjense que yo aquí voy a tener un volumen S1, ¿sí? Y aquí voy a tener un volumen S1, aquí voy a tener un S2 igual a 0. Entonces voy a pasar desde S1 a 0, el P diferencial de P1 diferencial de B1, B, más otro que va a ser desde 0 a B2, desde 0 a B2, de P2 o diferencial de B igual a diferencial de U o delta U que tiene también. ¿Sí? Es la ecuación que planteo. Entonces, si yo resuelvo esto, no lo voy a hacer porque es demasiado simple, que sería P1 por B1, P2 por B2, sería U2 menos U1, los separo, P1, los P y los U, y va a quedar, y decíamos que H es igual a U más P por B. ¿Vale? Si los separo los dos por los 1, voy a quedar en definitiva lo que se mantiene igual es H1 igual a H1 igual a H2. Lo que se mantiene constante en un sistema de este tipo no es la energía, en una expansión libre, no es la energía interna, sino que la entalpía. ¿Está bien? ¿Me siguen? Entonces yo digo, planteo la ecuación. Si yo resuelvo, esto va a ser P1 por B1, y este va a ser P2 por B2, este va a ser U2 menos U1. Separo los dos y separo los 1 y va a ser el H1 y el H2. Entonces, lo que se mantiene constante, vuelvo a repetir, es la entalpía y no es la energía interna como veíamos en el otro caso de experiencia de vida. ¿Sirve esto? Claro que sirve. Entonces yo digo, ¿existe realmente un enfriamiento o puede calentarse o puede mantenerse constante la temperatura? Las tres cosas pueden ocurrir. Y eso se llama, este tema se llama curva de inversión. ¿Cómo será? Entalpía. O sea, repito, en la expansión libre de un sistema real, lo que se mantiene constante es la entalpía y no la energía interna. Es lo que hemos visto idealmente cuando decía Joule. ¿Está bien? Cuando hacíamos Joule, el otro dibujito que hice era U en función de T.
U2 igual a 1, y la T no se modifica. En este caso lo que se modifica, se puede modificar todo lo que sea delta U por la función del trabajo, pero en definitiva lo que queda es que la entalpía es constante. Entonces, las curvas de inversión están hechas de esta forma. Aquí pongo T, aquí pongo T. Como este era un sistema, como ven, de todas formas, un sistema que tiene un compresor, un fluido, tapón poroso, de vuelta y sigue para acá. Y aquí teníamos una P1, y aquí teníamos una P2, y yo puedo gobernar P1 y P2. Yo podría hacer, digamos, poner un valor de P1 y medir T1. Yo digo, pongo un P1, yo lo manejo con el computador y mido T1 cuando ingreso. Acá. Entonces voy a tener un punto, en TP voy a tener un punto que está acá. Y sería entonces T1 con P1. Lo dejo circular y después mido T2, que lo manejo yo. O sea, lo pongo a P2 y mido T2. Entonces voy a tener un punto acá. T2, T2. Modifico el ingreso del P2, lo pongo P3, manteniendo constante y voy a tener P3, S3, S4, S4. Después modifico la salida del gas de P1, en vez de P1 pongo P1', ahora, o sea, esto está acá, esto lo pongo, este era P1, lo pongo P1', y hago exactamente lo mismo. Modifico, pongo fijo P1, T1, P1', mido T1, y voy trazando exactamente lo mismo. Y tendría entonces P1', aquí tendría P2', etcétera, etcétera. Me va dando curvas de este tipo. Y yo me atrevo inclusive a unirlo así. Los puedo unir así. Fíjese, habíamos dicho que lo que se mantenía constante acá era la entalpía. Entonces, uno podría pensar de que estos son curvas isoentálpicas, es cierto, pero con la salvedad de que se trata de las temperaturas medidas lejos del tapón y no dentro del tapón. Repito, o sea, la entalpía se mantiene constante siempre y cuando yo lo considere lejos del tapón, acá y acá. Porque esto es flujo laminar y aquí es flujo turbulento, así que no sé qué ocurre. Entonces, esa condición, digamos, salvando esa condición que tiene el sistema, yo puedo decir, digamos, que esto es una curva isoentálpica. Esto es una curva entonces de H igual constante, H1 igual constante. Y este sería un H2 igual constante, y este es un H3 igual constante. Sabiendo de que se trata entonces, ojo, de los estados lejanos del tapón poroso. Entonces ahora de vuelta, teniendo estas curvas, que cada una de las sustancias tiene estas curvas, uno se pregunta en una expansión libre. ¿Se calienta, se enfría o el gas que lo ocurre? Y depende de dónde comience y dónde termine. Depende de dónde voy a comenzar mi proceso y dónde voy a terminar. Fíjense, como acá, yo puedo dividir esta parte, teniendo en cuenta la eje delante, esto va así, yo puedo hacer que esta va a ser una zona de enfriamiento y esta parte de acá va a ser una zona de calentamiento. ¿Sí? Las dos zonas divididas. Esto que está acá va a ser SUA, que se llama temperatura máxima de inversión. Entonces, depende de dónde comience y dónde termine, mi gas en la expansión libre de aquel sistema se va a enfriar, se va a calentar o no. Supóngase que yo comience acá, ¿sí? Y termino en este punto. Evidentemente, fíjense, el gas se ha calentado por la temperatura subió. A pesar que hubo una expansión libre, se calentó. Si yo comienzo acá y termino acá, esto es lo mismo que está acá, ¿qué pasa? El gas tiene una temperatura constante, o sea, hice el proceso para que tenga una temperatura constante.
temperatura se mantiene constante. Ahora, si yo comienzo acá y termino en este punto, y yo hago esto, por ejemplo, yo marco, así, ahí sí que el gas se enfría. Yo el gas se enfría, ahí sí yo digo, cuando hay una expansión libre, el gas se enfrió, siempre y cuando comience con esta presión, y con esta temperatura, y termine con esta presión y con esta temperatura, si no, no pasa nada. ¿Sí? Ahora, sirve para licuar el gas. Si yo tengo un gas, lo quiero licuar, ¿qué hago? Supóngase que esté en la condición esta por acá. Esta es la condición del gas mío que lo quiero licuar. Se usa la industria. Entonces, ¿qué hago? Lo bajo a contracorriente, se pongo algo que lo enfríe, a bajar la temperatura acá, y a partir de acá comienzo a hacer expansiones, compresiones, expansiones, compresiones, hasta que acá el gas se encuentre, digamos, en otro estado de licuar los gases. ¿Me entiendes? O sea, yo digo, el gas está acá en esta condición. Yo lo quiero licuar. Lo tengo que bajar temperatura, lo hago en contracorriente, es un sistema aparte, intercambiador. Lo llevo dentro de la curva de inversión que tiene, digamos, cada uno de los gases. Lo debo poner en este máximo para que a partir de ahí yo haga, digamos, una expansión, una compresión, una expansión y compresión, varias así, hasta que el gas se encuentre en este licuado. O sea, esto sirve para el gas. Pues se llama curva de inversión, se llaman esto, curva de inversión, y esto en definitiva, como ustedes lo puedan buscar en un texto, van a ver licuación de gases, van a ver esto, que es el tapón poroso, que figura, o también le llaman estrangulamiento. O sea, los textos figuran estrangulamiento, tapón poroso, etcétera, etcétera. Pero se refiere a esto. ¿Sí? Se refiere a esto. Muy bien, chicos, nada más. ¿Dudas? ¿Preguntas? Preguntas. Por favor, preguntas. No, la curva de, claro, esta que está acá. Es la curva de inversión, porque va tomando los máximos, donde la derivada del T con respecto de P es igual a 0, que se llama el coeficiente de Joule también. ¿Sí? La variación en este punto, digamos la tangente 0, la variación del T con respecto de P. Tomo estos máximos y divido enfriamiento y calentamiento. ¿Está? Sí, pregunta, disculpa. Escuchen así, pregunta. No. Puede aceptarse algo físico, digamos, si yo lo consigo, como veíamos antes, digamos, si es a P constante y cómo me quedo. Pero digamos, es una explicación física muy simple, pero no. La aplicación es esa. ¿Qué más? ¿Nada más? Bueno. Sí. ¿Cuál? Esta es temperatura máxima de inversión. El punto. Temperatura máxima de inversión. Claro. Porque si no pierde energía. Suponete que yo comience por acá. Yo comienzo por acá, caliento el gas, es decir, lo frío. Pues si yo comienzo acá, lo estoy calentando, fíjate, esa temperatura que está acá, lo caliento, pierdo energía, después lo estoy enfriando. Entonces me conviene comenzar acá. Si no pierdo, voy y vengo. Sí. Igual, de acuerdo a lo que estamos usando, va a ser ahora depende del gas, digamos, dónde estoy. Depende del gas, la curva. Depende del gas, la temperatura máxima. Depende del gas, ¿okay? Bueno, consulta, me queda, así que si quieren consultar, los que tengan duda, y esperemos la práctica. Enseguida veremos, chicos, la práctica. Mejor, profe, mejor. Claro.